Hola búhos, hoy vamos a hablar de futuro y vamos a hablar del futuro del ciclismo, que el futuro del ciclismo son los que vienen detrás. Porque si tienes hijos o sobrinos, o tú has pasado por ir a la escuela para aprender, has pasado por un aprendizaje en muchos campos de tu vida y en muchas aficiones de tu vida. Seguro que se ha jugado al fútbol, te has metido con el ayuntamiento o con el equipo de tu barrio, pero ¿y el ciclismo? ¿Cómo está el ciclismo? Si quieres tener a un chaval que quieres que aprenda ciclismo, no desde un punto de vista competitivo puro, sino quieres transmitirle tu afición, que posiblemente tú tengas tiempo, ganas y conocimiento para transmitírselo, pero hay más opciones. A lo mejor sabes suficiente, pero hay gente que sabe un poquito más y tú quieres que se meta de lleno en un deporte, que lo disfrute y ya veremos dónde va. Y en eso, para eso, tenemos aquí a Iván Pérez Cuadrado, que le conozco hace 20 años, ¿no? Por ahí. Pues sí, ya va pasando el tiempo. Ya va pasando el tiempo, sí. Y Sí, las arrugas. una maravilla. Que lleva 14 años con el Club Deportivo Ciclorun y precisamente se dedica a esto. Así que cuéntanos un poquito, Iván. Bueno, pues como tú bien sabes, este club deportivo al final se ha focalizado sobre todo en promocionar correctamente el ciclismo a nivel infantil, escolar. ¿Desde qué edades a qué edades estáis moviendo? No hay edades, porque hay niños de 5 años que están ya en nuestras escuelas con bicicletas de un solo piñón, sin cambios, y de lo que se trata es que disfruten. Lo que hacemos es dividir en las escuelas por niveles, no por edades, y dependiendo del nivel que tengan, pues entran en un grupo o en otro, dirigidos por monitores que están tanto cualificados técnicamente con la federación o con sus títulos encontrados pues como guías de deporte o guías de montaña, y bueno, que ellos son los que van a dirigirles correctamente en los pasos que tienen que dar desde el nivel más básico hasta el nivel más alto. Entonces se podría decir que más o menos desde los 5 años hasta los 14, 15 años son los niños que tenemos en la escuela. ¿Tenéis una rama competitiva, otra rama no competitiva o cómo vais? Intentamos que sea completamente el lúdico festivo, no competitivo. La competición la dejamos a su libre albedrío, el que las familias pues, que quieran realmente llevar a sus niños a la competición tengan esa opción, pero como escuela no entrenamos. Como escuela lo que hacemos es enseñarles a que disfruten de la bicicleta, a que conozcan bien la bicicleta, a que sean cada vez más seguros técnicamente manejándose, y que cada vez los padres, cuando acompañen a los niños en sus excursiones o marchas con la familia o con sus hijos, pues no dependan de los avisos de cuidado con esa piedra, cuidado con ese salto. Siendo más independiente el chaval, cada vez más. Exacto. Intentamos que sean independientes, que sean seguros, que circulen correctamente, que sepan lo que es cambiar, lo que es el piñón grande, piñón pequeño, lo que es los frenos, frenar con el de adelante, frenar con el de atrás. Entonces es como cualquier disciplina deportiva, es una lección que tenemos que ir dándoles a los chavales. A lo mejor es más técnico que otras disciplinas deportivas, porque fútbol, bueno, tienes que saber, ¿no? Unas normas. Aquí tienes una máquina. Pero ahí tienes una máquina y estás montando en bici, estás cogiendo velocidad. Entonces, lógicamente nosotros tenemos que estar muy preparados para dirigir correctamente a los chavales y que aprendan. Normalmente son bicicletas de montaña, son bicicletas de carretera. Siempre montaña. Siempre montaña. Sí, si sabes montaña, vas a carretera fácilmente. Exacto, y además es que en las edades que te estoy comentando, de 5 a 14 años, prácticamente no hay niños que estén utilizando la bicicleta de carretera. Es que hay que diferenciar entre la escuela de ciclismo que nosotros estamos aportando, que es más para enseñar técnicamente y con seguridad a los chavales a manejarse con la bici, que una que se dirija un poquito más a lo federativo, a lo competitivo, en el que hay bicicleta de carretera, un velódromo, una zona urbana donde puedas circular con la bicicleta de carretera. No, esto es montaña exclusivamente. Déjales a los niños que disfruten, que se lo pasen bien, que hagan comunidad también ciclista, que sean
conscientes de lo divertido que es la bicicleta y que me pidan todos los fines de semana, yo quiero volver otra vez a la escuela de ciclismo. No quiero obligaciones de entrenamientos o exigencias de ejercicios, porque no es por ahí por donde vamos nosotros. Porque una pregunta, ¿qué perfil de padre tienes? ¿O qué perfil de alumno? Pero sobre todo, ¿qué perfil de padre? Porque al final el padre es el que decide, oye, yo le llevo. ¿Quién es? ¿Es alguien muy enganchado al ciclismo? ¿Quién? Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo. Casi todos son padres que les gusta la bicicleta, pero sobre todo son padres que no han encontrado un deporte en el que su hijo disfrute, lo pase bien y haga un poco de grupo, de equipo. Pues a lo mejor es un chaval que no se le da bien el fútbol, o no se le da bien la piscina, o el baloncesto, o no congenia bien porque tiene todo un cariz muy deportivo. Entonces, cuando tú les das algo más, disfruta de la naturaleza, vamos a hacer curvas entre árboles, vamos a subir una rampa y bajar otra y pegar un salto, esas cosas le gustan a los críos. Es que hay que volver otra vez a lo que a nosotros nos gustaba de pequeños, con la ayuda de unos monitores que siempre te van a decir, por aquí sí y por aquí no. Que no. Exacto. Es curioso, o sea, yo pensaba que era un perfil más pues, del friki, del aficionado mucho al ciclismo. No necesariamente. No. A lo mejor de las dos escuelas que ahora iremos hablando del tema, puede haber cerca de 50, 60 niños, el 30% de los padres sí montan en bicicleta y les gusta la bicicleta. Luego hay un tanto por ciento que ya te digo que busca eso, el que el niño... Una actividad que le llene y que pueda crecer con ella. Exacto, que le guste esa actividad y que se sienta poco a poco seguro, porque a lo mejor es un poco pato o, bueno, pues que necesita el niño un poquito más de ayuda en cuanto a los equilibrios. Ya sabéis que la bicicleta, lógicamente, es todo eso, ¿no? Equilibrio, fuerza, la resistencia, el aguante. Además, nosotros no somos de una salida en bicicleta de 15, 20 kilómetros con los niños. Los niños disfrutan con ejercicios y con juegos, muchos juegos y muchos ejercicios. No con una tirada de 15 kilómetros, si nos vamos a subir aquí, no vamos a bajar aquí. No. Eso lo puedes hacer 1 o 2 veces. En Navidades, luego paras y comes roscón. En verano con la familia, que tus padres vean cómo estás montando y cómo estás progresando, pero no una tirada larga que les machacas a los chavales. ¿Hacéis fines de semana, entiendo yo? Lo hacemos los fines de semana, los sábados por la mañana, porque al final, viendo más o menos cuándo podríamos hacerlo, no queríamos que fuese una extraescolar de un colegio, complicas mucho a los padres llevar la bicicleta. Luego el deporte, estos niños están haciendo otras actividades y otros deportes, entonces muchas veces la competición está ahí el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el domingo. Al final dijimos, venga, sábado por la mañana vamos a intentarlo. Y de momento está funcionando, sábado por la mañana. 14 años lleváis, o sea que funciona. 14 años como club deportivo, organizando todo tipo de eventos, organizando pues Día de la Bicicleta, local... carreras infantiles. Las carreras infantiles... al final se creó el club deportivo gracias a esas carreras infantiles que íbamos organizando en nuestra localidad, en el Casar, en Guadalajara. Y empezaron con esas carreras infantiles, tuvieron tanto éxito que al final los padres nos demandaron, ¿no? Oye, ¿no podéis hacer una escuela o no podéis hacer unos campamentos? Antes de la escuela lo que hicimos fueron unas jornadas infantiles de ciclismo y deporte, a finales de junio, una semanita, en el que los niños pues estaban unas cuantas horas con nosotros aprendiendo a montar en bici y luego pues piscina, comida y a casa. Y luego ya surgió la escuela hace 8 años. Y empezamos hace 8 años en el Casar, muy pegado a Madrid, muy cerca de Alalpardo, Fuente del Saz, Algete, en la zona noreste. Y funcionó. Empezamos con pocos niños, con 6 niños, y poco a poco ha ido creciendo. Y ahora mismo ya tenemos 2 escuelas, una en Alalpardo, ya es una localidad de Madrid,
y la del Casar. Entre las dos tenemos cerca de 60 niños, 55, 60, todos muy contentos. También de lo que podemos estar muy orgullosos dentro del club deportivo es de haber formado monitores, porque es muy importante tener esos chavales o esas personas que técnicamente les van a aportar a los niños todo lo que necesitan saber para que sean seguros y disfruten de la bici. Entonces, durante este periodo de 8 años, sí hemos ido preparando a esos monitores. Ellos se pueden cualificar vía federación o vía privada, pero sí requiere de tiempo y de prácticas dentro de la escuela para que aprendan todo lo que yo he podido adquirir durante todos estos años, ¿no?, de ciclismo. Qué bueno. También a nivel técnico, lo que es, por ejemplo, a nivel mecánica, explicáis algo de mecánica básica, cómo solucionar un pinchazo, un ajuste de cambio, cadena que se sale, para que el chaval entiendo que sí, ¿verdad? Cuando tenemos algún incidente dentro del curso, se me ha salido la cadena. Paramos a todos los niños, les enseñamos cómo se coloca esa cadena. Si ha habido un pinchazo, también arreglamos y enseñamos al resto. Pero a lo largo del curso, que empieza a primeros de octubre y termina a finales de junio, lo que organizamos también son cursos y charlas. Más que cursos, charla técnica sobre una mecánica básica. Cómo desmontar la bicicleta, la rueda delantera, la trasera, tija, sillín, etc. Cómo arreglar un pinchazo, mecánica básica de campo. Mantenimiento básico. Limpieza de cadena, lubricar correctamente, limpieza de la bici, etc. Y luego también damos una marcha de primeros auxilios, que es muy importante. Entonces hablamos con un técnico de Protección Civil o de la Cruz Roja, que nos da una charla de 2 horas, 2 horas y media, tanto a alumnos como a los padres de los alumnos y a los monitores. Los monitores tenemos que saber constantemente temas de primeros auxilios, por si hay una caída, un arañazo, una abrasión, cualquier cosa. Y de esa forma los niños aprenden a manejarse ante cualquier caída de sus compañeros. Tienen que ser lo más rápidos y eficaces a la hora de cualquier problema que haya. Entonces ya saben manejarse con el 112, con la RCP, con cualquier problema, ¿no? Que es muy bonito. No, está muy bien. Tenemos también charla de seguridad vial. Viene un técnico que está acostumbrado a dar charlas de seguridad vial en los colegios. Entonces, pues también nos enseña un poco cómo circular en ciudad, localidad, pueblo, etcétera, urbanización, cómo ir por la derecha, cómo pasar los pasos de cebra, o sea, un poco de todo. Lo que se trata durante un año escolar, porque es un año de curso, es que al final los niños sean casi autosuficientes y cada vez valoren más lo divertido que es montar en bici. Ya sabes, Álvaro, necesitamos clientes, necesitamos gente montando en bici. Eso es lo que toca. O sea al fin y al cabo, Buobike también vende. Exacto. Gracias al apoyo de Buobike, de marcas como Shimano o de marcas como Orbea en ciclismo, han estado ahí, nos han ayudado, siguen ayudándonos y es esencial el apoyo vuestro para que nosotros podamos seguir funcionando y para que esos pequeños diablos que montan en bicicleta al final acaban siendo pues los ciclistas que todos nosotros necesitamos, ¿no? Qué bueno. Y así un poquito por terminar. Normalmente los chavales que suelen estar varios años, 1 o 2 años, la media, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Habrás tenido alguno que se haya hecho los 8 años allí? No, por supuesto. Hay niños que ahora mismo cuento con fácil 2, 3 niños que ya tienen entre 15 y 16 años, están en categorías infantiles y cadetes, que son campeones de Madrid, que han estado en la escuela, han pasado por la escuela. Luego se han ido, lógicamente, a unas escuelas más competitivas. Directamente. Pero en torno a los 3 años, de media, muchos están... más o menos de media, es lo que me aguantan. Hay gente que aguanta un poco más, hay niños que los tienes desde los 6 años y te aguantan 4 o 5 años. Es una maravilla. Y luego le enseñarán a los padres, seguro, más de uno. Y les enseñan. Y también lo importante, hay niños que han empezado, tengo 4 niños que empezaron con cerca de 12, 13 años, hace 8 años. Ahora estos niños ya son unos adolescentes que me ayudan con la labor de dirigir a los chavales. O
sea, son monitores. Qué bueno. O sea, uno se siente muy orgulloso no solamente de enseñarles a manejarse con la bicicleta, sino también de cómo han prosperado ellos como personas. Cómo han cómo prosperado, crecido, exacto, claro, está claro. Exacto, técnicamente y todo. Entonces, ahora mismo tenéis en el Casar. El Casar. Tenéis ya en Madrid, era en Alalpardo. Eso es. Vale, y tenéis pensado, tenéis proyecto, por lo veo. Tenemos proyecto, vale. Ya estamos ahí hablando con gente local. Y con el ayuntamiento hablaremos la próxima semana, es en Torrelaguna. Entonces, Torrelaguna ya tuvo una escuela, estuvieron ahí funcionando un año, me parece, y bueno, funcionó muy bien, pero no tuvieron la fuerza, a lo mejor, o la insistencia de conseguir dejarla, ¿no?, perpetua. Entonces vamos a entrar nosotros, nos hemos puesto en contacto con la antigua escuela para ver de qué forma podemos sacar la escuela. Y yo creo que sí que vamos a poder sacarlo. Pues te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Vamos a dejar por aquí lo que es la página web vuestra o tu correo electrónico, que quieres que dejemos, lo que tú nos digas. Bueno, nos podéis encontrar en Ciclorum, Room de habitación, y la página web no tenemos algo, pero no hay un enlace. Sí podéis escribir al correo electrónico ciclorum@gmail.com. Bueno, pues ya lo dejamos por aquí escrito. Genial. Muchas gracias. Un millón de gracias, como siempre. Mil gracias a ti por tu ayuda y siempre un placer. Yo espero que os haya sido interesante y ya sabéis, si tenéis pensado vuestro peque por un buen camino y tal, ciclismo. Siempre es buena idea. Venga, gracias. Nos vemos. Hasta luego.